Sean bienvenidos, queridos televidentes, a esta hora, en este bello programa de Los Más Capaces TV, y a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora a través de esta alianza de Los Más Capaces Radio, a través del internet, donde ustedes son los protagonistas. Y agradecerle a todos ustedes por sus comentarios, que eso nos motiva a seguir adelante con este bonito proyecto. Y hay que recordar que llevamos tres años al aire con esos temas de interés en nuestra ciudad, en nuestra región y el país. Pero aparte de eso, de conocer esas vivencias, de esas historias de nuestros invitados que pasan por esa alfombra, pero lo más bonito es el mensaje y el homenaje que se le hace en vida a una persona. Y por eso hoy queremos rendirle un homenaje. Como ustedes sabrán, hoy es martes 9 de febrero, el Día del Periodista. Hoy queremos rendirle ese homenaje a todos los periodistas de nuestra ciudad, de nuestra región y del país y del mundo. Pero hoy queremos rendirle ese homenaje en vida a un hombre que es periodista. También es corresponsal de Caracol Noticias para el departamento de Caldas. Y el hombre ha sido presentador en diferentes espacios a través de redes sociales y por supuesto a través de la televisión. Y estamos hablando de José Fernando Berrío Becerra, a quien lo saludamos y estamos originando esta información desde su casa, aquí en la ciudad de Manizales, aquí manejando la bioseguridad. Por eso lo saludo a él, a José Fernando Berrío, qué rico tenerlo acá. Y bienvenido, José, y bienvenido a este espacio y en este homenaje. Claro que sí, Johncito. Le cuento, Johncito, que me place mucho que sea usted esa persona que haga la invitación para un día como es el Día del Periodista, porque creo que han sido pocas, si han sido dos, no han sido tres, las entrevistas que a mí me hayan hecho para algún medio periodístico. Sin embargo, agradezco lo que usted dice de la presentación en muchos campos, en muchas áreas, y lo digo porque yo creo que yo he hecho una carrera integral, y me atrevo a decirlo desde un comienzo de este espacio, porque lo mío viene desde sentarme en una consola de radio hasta el momento actual, que es presentar para televisión. Claro, ¿cómo podemos definir o identificar a José Fernando Berrío Becerra? ¿Quién es él? ¿Dónde nació? Bueno, Johncito, yo soy manizaleño, afortunadamente, de una familia muy pequeña, integrada por mi mamá, mis 4 hermanos, y como le digo, criado con todos esos, digamos, principios de unas generaciones atrás, donde tuvimos la oportunidad de jugar, de soñar, de hacer muchas cosas, y precisamente lo que yo hoy soy es un sueño cumplido, de saber que de niño yo pasaba horas escuchando radio o viendo televisión en blanco y negro, porque mi abuelo era un aficionado de la radio, de los medios de comunicación, y entonces a él le aprendí a escuchar radio, y de ahí me fue naciendo la inquietud por la locución, la presentación de televisión con los primeros presentadores, los primeros telediarios que se vieron, y eso fue lo que me inspiró y lo que me tiene hoy en día aquí. Cuando usted nos habla un poco de su infancia y esta niñez, y todos hemos pasado por esa época, en mi caso, como anécdota personal, yo jugaba cuando era pequeño a ser periodista o presentador. ¿Qué hacía yo? Yo le quitaba las cuerdas a las grabadoras y mi madrecita, mi padre y madre decía, todavía vive, pero ella decía cuando yo era pequeño que, mijo, ¿dónde están las cuerdas? Y mi mamá, re loca, buscando las cuerdas por todos lados, así pasaba. Me imagino que a usted también le pasó esa época a jugar a ser periodista, a jugar a ser presentador. Y también yo mismo me preguntaba desde un espejo y mi mamá me decía, yo mismo me preguntaba y yo mismo me respondía. Y una vez mi mamá me dijo, ¿de con quién está hablando? Y yo, no, madre, me estoy peinando. Porque yo, imagina que yo le había dicho a mi mamá que yo estaba hablando solo. Me metí a un manicomio. Entonces, yo creo que a José Fernando Berrío también le pasó eso. ¿Cómo fue esta infancia, esta juventud? A nosotros, los que nos gusta este cuento, nos toca hacer eso. Como le decía yo ahora, en medio de ese sueño de querer ser
De pronto yo no pensaba ser periodista, yo pensaba ser locutor. Y entonces yo me paraba frente a un espejo y yo hablaba como los locutores. Y entonces cogía un cepillo de peinar, que era de mi hermana, y me paraba frente a un espejo y yo hablaba, yo transmitía noticias, como lo hacían en los primeros noticieros, en Telediario, Noticolor, en fin, los que recuerdo así por encima. Y entonces también uno trataba de imitar voces. Mi abuelo escuchaba mucho transmisiones deportivas, lo que era fútbol, lo que eran vueltas ciclísticas, lo que eran se escuchaba boxeo, se escuchaba, hasta se mencionaba en las cabalgatas deportivas de Gillette en muchos años atrás, se mencionaba el tema de los campeonatos mundiales de ajedrez, y entonces uno de chino recuerda todo eso, y yo salía a jugar a la calle y yo me ponía a transmitir. Jugaba fútbol, entonces yo narraba el partido, de pronto si uno iba en una bicicleta uno se ponía a transmitir ciclismo, y yo creo que todos soñamos con eso, y todos los que logramos ocupar estos espacios hoy en día tuvimos que tener referencia de alguien y hacer imitaciones y hablar solos y mirarnos al espejo y llegar hasta donde estamos. Usted nos habla un poco de las imitaciones. ¿Cuáles fueron esas imitaciones que usted hacía, José Fernando? No, yo escuchaba mucho a Hernán Castrillón, que era un presentador de noticias. De pronto no tanto imitar la voz, pero sí hablar grueso como hablaba esta persona. Y a lo mejor yo no sé si uno haya impostado la voz, o la voz se va desarrollando en eso que uno busca, en eso que uno quiere, porque todos nosotros los que tenemos oportunidad de los medios de comunicación y que empezamos a transmitir a través de micrófonos en las cabinas de audio, todos manejamos como ese tema de la voz, del manejo de la voz. Entonces yo creo que no tanto imitarlos, pero sí querer uno transmitir un mensaje a través de una pantalla, o decirlo. Entonces era eso lo que hacía. Bueno, usted empezó a jugar, pero ¿cómo se le volvió eso realidad? ¿Cómo se cumplió ese sueño de ser presentador, de ser periodista? Desde muy niño, aparte de escuchar la radio, para escuchar noticias, para escuchar todo lo que mi abuelo escuchaba, porque era un hombre que mantenía el transistor Sanyo de esa época, cuando no lo mantenía aquí en el hombro escuchando cerca, lo ponía ahí en el mostrador de la tienda que él tenía, y yo ayudándole, pequeño, chiquito, yo llegaba y escuchaba entonces, como le digo, cabalgatas deportivas, escuchaba transmisión de ciclismo, escuchaba noticias, escuchaba puro todelar, se escuchaba en esa época. Escuchaba uno radionovelas, escuchaba a Ever Castro, el show de Montecristo, habían radionovelas, estaba Calimán. Lo último que uno escuchaba por allá cuando se iba a acostar era La Ley contra el Hampa. Y entonces uno escuchaba todo ese tipo de informaciones, pero también le gustaba la música. Entonces yo también desde niño he sido muy, digámoslo, melómano. Me ha gustado mucho el tema de la balada. Creo que conozco y manejo algo de la balada. Entonces también eso como que me llevó a yo aficionarme por saber en Manizales cuáles eran las emisoras. Entonces yo conocí Radio Sintonía, yo conocí Ondas del Nevado de Todelar. Estando niño yo iba, como decimos el cuento, y uno se regala para ir a comprarle el paquete de cigarrillos a X, a Y. Vea, chino, hágame un favor y se para ahí y no me deje pasar esa canción. Entonces uno también aprende a manejar las consolas. Me pasó con Carlos Arturo Nestroza, me pasó con Bismar Osorio, me pasó, en paz descanse Bismar, me pasó también con Germán Elías, me pasó con Diego Torres, bueno, en fin, muchos locutores de esa época que le daban a uno esa oportunidad de meterse a una cabina y de pronto de conocer primero cómo se maneja el tema de la música en esa época, cómo se manejaba con las grabadoras grandes de cinta, de carrete, con los denominados cartuchos, los pícolos, los tornamesa, que era donde se ponía pues la música como tal, los LPs y los discos de 78 y 45. Entonces eso, ahí me gustaba el tema, pero creo que lo vine a desarrollar ya tiempo después de haber salido del colegio, de haber prestado mi servicio militar, de empezar a elaborar en otras cosas que no tienen nada que ver con esto. Entonces yo fui cobrador en un principio puerta a puerta de una empresa, de una fábrica de niquelado y cromado. Después trabajé en un taller de maderas, ahí logré estar como casi 5 años, armando cocos, armando cocinas integrales, haciendo de todo, en taller, como obrero. Hasta que un día me picó la cuestioncita de ir a hablar, y así rapidito le cuento, me devolvieron el día que yo subí a RCN en Chipre. Doña Miriam me dijo, no, mijo, yo tengo aquí el personal completo, ¿usted qué experiencia tiene?
Y eso fue un viernes. Y me devolvió para la casa y yo me fui tranquilo. Yo al fin y al cabo tenía mi trabajo. Y el lunes me llamaron. Casualmente ese fin de semana hubo un accidente con las 3 personas que manejaban la Stereo 95.7 arriba en Chipre. Y casualmente me llamaron porque tenían que reemplazar a esas 3 personas. Cometieron una embarrada, sacaron un carro, hicieron paz, tal vez berriondo allí. Y entonces, casualmente yo había ido el viernes y me llamaron a trabajar. Entonces yo el viernes estaba en un trabajo, el lunes ya amanecí en otro trabajo. Y a partir de ese momento, son en el 90 ya finalizando, a partir de ese momento ya lo mío ha sido radio, prensa escrita, televisión. He tenido la oportunidad de hacer una carrera integral. Bueno, uno ve unas fotos maravillosas y tiene que ver las fotos con bigote. ¿Qué se usaba el bigote en esa época o qué? Sí, es decir, toda generación tiene sus, digamos, sus normas, sus reglas en eso. Y a mí me tocó esa época cuando yo empecé a crecer, adolescencia y todo eso, de usar todavía el pantalón de bota ancha, de usar el pelo largo, de utilizar uno, de guardarse el primer mostachito que llamamos nosotros, el primer bigotico. Y lo mantuve hasta que yo ingresé a la universidad. Sí. Yo cuando ingresé a la universidad, en el año 1995, yo tenía el bigote y yo tenía 29 años ya. Ya había pasado yo por medios radiales. Entonces cuando yo llegué a la carrera de comunicación social y periodismo, yo era el abuelito, era el viejito del grupo, porque de resto eran los muchachos que acababan de llegar del colegio. Y entonces eso me dio algo como de un poquito de respeto, me miraban como el señor que se sienta allí en la mitad casi siempre, el de bigote y todo el cuento, pero que era muy participativo porque ya sabía lo que iba, yo ya sabía que lo mío era el periodismo y que tenía que hacer la academia. Entonces, en las vacaciones del primer semestre, casualmente cualquier día me dio por... Me miré al espejo y dije yo hasta luego, me lo quité de una sola. Y no, jamás lo volví a utilizar, pero lo utilicé mucho tiempo en época de colegio. El primer bigotico que uno organizaba hasta esa época de los 29 años. Bueno, usted empieza a estudiar comunicación social y periodismo en la Universidad de Manizales. Usted empieza, ahorita esos pinitos maravillosos, y ahí vamos subiendo. Usted ya estudia la locución, después ya empieza a estudiar comunicación social, y empieza a conocer esos grandes maestros del periodismo que hoy están en la ciudad de Bogotá, un Felipe Arias, un Ricardo Rego, William Castro, muchos más, Felipe Cardona Arcila, Mauricio Arcila, y así sucesivamente. Todavía un ramillete en este proceso. Compañeros que yo conocí en la parte deportiva. Los conocí antes de ingresar a la universidad, como le digo, yo estuve 6 años, casi 5 años largos, y yo logré en RCN no solo presentar en la emisora musical, sino que yo también integré Los Dueños del Balón. Hice parte del primer grupo de Antena 2 que se conformó en Manizales, también de RCN, y en ese grupo pues estaba Octavio Chima, ya desaparecido, estaba Luis Arley Arango, estaba Olmedo Correa, estuvo ahí un tiempo también Fernando Santa, que hacía parte también de la emisora musical de Rumba Estéreo. Nosotros Javier Giraldo. Javier Giraldo era en el momento de Todelar. Ya después pues, lógicamente pasó a Caracol también. Ya estaba haciendo como esa transición. Entonces yo hacía ya voz comercial. Entonces pues, lo primero que uno conoce, digamos, de personajes son los futbolistas. De hecho, por ahí hay mucha fotografía todavía guardada con muchos, no solo jugadores del ámbito nacional, sino internacionales que llegaron aquí a Manizales. Ya cuando entro yo a la universidad, yo hice un receso entre el 95, ya que salí yo de RCN a mitad de año, y pasé a la red de los deportes con Miguel Ángel Vega, que Miguel Ángel también me dio una oportunidad grande de trabajar como voz comercial con él en la red de los deportes y en el estadio, con este narrador Javier Suárez, que también en paz descanse. Y ya cuando yo entro a la universidad es porque yo quería hacer la academia. Yo pienso que ahí de pronto trunqué yo un poco ese camino. No lo digo con beneficio negativo, no, sino que yo quería estudiar y ahí fue donde de pronto yo hice ya una carrera más integral. Yo he pasado por radio, como le digo, prensa escrita, porque estuve en La Patria en varias oportunidades también escribiendo, y en el tema de televisión.
como presentador, haciendo entrevistas, ahora como corresponsal, que ya es un tiempo considerable. Entonces, yo creo que fue un complemento haber hecho todo eso y seguir conociendo gente ya del medio es bien importante. Una de las experiencias maravillosas fue haber participado como presentador de noticiero regional UNS Noticias con Ángela Salazar, Carolina Trujillo, también Felipe Cardona Arcila, Mauricio Arcila, Felipe Aria, usted, de Miguel Gómez. Pues tenemos buena memoria. ¿Quién más está ahí, Ángel? Ángela Sankovic, que también presentó conmigo, una niña Carolina, no recuerdo el apellido, que hizo parte de una... Carolina Trujillo. No, Carolina Trujillo también en un comienzo. Después hubo otra niña, Carolina, no recuerdo, que ella hacía parte de un grupo musical. Unas niñas que bailaban en música colombiana, Café Moreno, Azúcar Moreno, algo así, sí. Café Moreno creo que sí. Esa niña también presentó conmigo, Carolina, Felipe Aria, Ángel, Felipe, presentó también Felipe Cardona en deporte, Luis Miguel, como Mauricio Arcila. Mauricio estuvo ya en esa época estaba para TVA, que también entregaban el producto para Telecafé. Pero nosotros estuvimos en UNC, Televisión, Unidad Noticiosa Cafetera, con Olga Mejía y Julio César Orozco. Sí, fue una perilla chévere. Experiencia buena, experiencia... Que dicen que... Es que perdón, Jairito, pues. esa experiencia en televisión fue precisamente rematando la carrera, ya terminando por ahí en el 98, rematando la carrera, haciendo parte ya como de lo que es la práctica. Me la dio a Olga Mejía y ahí la hice, ya me metí a televisión, empecé a tener el vínculo con noticieros nacionales. Alguna vez me pidieron el favor de hacer una corresponsalía por ahí unos días para el noticiero en vivo, también hice para el noticiero nacional, tuve oportunidad de hacer para 24 horas, por ahí algunas fotografías donde está... ¿En UNE? Sí, y en UNE Televisión también. En UNE tal vez fue el último tramo de esa presentación de noticias regionales. Antes de UNE estuve también con la productora, con Produvisión, de Jorge Hoyos, haciendo el programa El Noticiero de los fines de semana, que lo hacíamos nomás para sábados, domingos. Claro, yo recuerdo que ustedes, y lo grababan ahí mismo en Produvisión, los fines de semana ahí grababan, y mejor dicho, era muy chévere. Con Freddy Franco, con Liliana, bueno, había mucha gente, ahí estaban con también Adriana Salazar. Adrianita Salazar, la Pecosa, con ella estuvimos fue en Gobernación, sí. En la época en que estuvo también Clarita Calderón, también la recordamos mucho, allí estuvo Edwin Osorio, estuvo Adriana La Pecosa Salazar, estuvo también esta niña Llamosa, Verónica Llamosa, que continúa en la administración. En fin, yo creo que nosotros hemos hecho una carrera de muchos amigos aquí en Manizales, de muchos conocidos, porque yo creo que estamos ya por encima de los 30 años en este cuento. Bueno, ¿qué es lo más difícil de hacer periodismo? Porque cuando hablamos de la historia y nos devolvemos a través de túneles del tiempo, cómo era, como usted nos hablaba un poco, cómo era la radio, y hoy en día cómo ha ido trascendiendo la radio a través de su historia. Esos cambios es inevitable hablar de ellos. Yo de pronto no soy un hombre, y yo creo que usted lo ha notado, de redes sociales. Sí, me entero, trato de estar mirando con una participación en Facebook, en Twitter, en Instagram, pero sin participar mucho, no evito mucho esa participación en las redes, pero sí trato de enterarme, porque sé que se nutre uno de ellas, porque pues al fin y al cabo son las que mandan la parada hoy en día. Entonces, cuando usted me dice que es lo más difícil y con esos cambios, yo creo que a nosotros nos tocó, a los que estaban ahí cuando yo aparecí, los que entraron conmigo, los que han trasegado conmigo y se han mantenido, que hemos tenido esa vigencia. Yo creo que destacamos mucho que nos haya tocado como nos tocó, porque a uno le tocaba... la radio, por ejemplo, la radio es mágica. Entonces nosotros hablamos de muchas cosas y anécdotas que pasan en la radio, porque la radio tiene que ser de uno crearle un escenario, de uno crearle un espacio, una idea, un cuento a la gente. ¿Ya? Entonces, una transmisión de ferias es contarle usted a la gente dónde está, que si usted va en un desfile por la carrera 22, que en este momento vamos en una carroza donde va una reina que representa tal y tal país. Entonces, todo eso uno se lo cuenta a la gente y es creativo. Ya hoy en día, pues todo está muy apoyado por la imagen. Y mire, y algo también como anécdota, que usted está transmitiendo un desfile, pero usted coge
a la persona que está más sonriente, porque no, porque usted a la persona seria le da más susto. Usted la está sonriendo. Venga, mi niña, venga, ¿usted cómo se llama? A la que sonríe más, ella es la que usted coge más. Claro, es que ese es el momento, Jairito. El momento de un desfile de feria, por ejemplo, es de alegría, es de jolgorio, es de ese folclore que nosotros manejamos. Entonces, pues lógicamente uno tiene que meter a la gente en ese cuento. Bueno, por aquí está la representante de Panamá, muy sonriente ella, viene con una carroza que está adornada con elementos alusivos a su país. Ella tiene un ramo de flores en su mano derecha, también está repartiendo, tirando rosas, claveles a la gente que la ve pasar. En fin, uno cuenta todo eso y es crear. Pero la radio y los medios también le generaron a uno espacios donde comete uno embarradas, los chascos. Y uno tiene chascos a veces, tiene momentos donde dice palabras maldichas. Uno en el afán de la improvisación, de contar, del mismo ambiente, uno va O cuando está uno hilando, en emergencia. y uno va hilando ideas y va contando, y uno no se da cuenta muchas veces que dice palabras que no corresponden. Y después le dicen a uno, venga, ¿usted qué le pasó? Que usted dijo esto, esto. Sí, o en una emergencia. Ahí nos damos cuenta que somos humanos. Sí, o también cuando eso le ocurre a uno que lo llaman a uno, hubo X situaciones para aquel lugar, este sale uno pitado, uno no cuadra nada, ni un libreto y sale uno y bueno, cuadra el microondas, vamos a salir al aire. Bueno, listo. ¿Y usted qué va a decir? No sé, fresco, que aquí me invento algo. Yo creo que también le ha pasado así. Claro que sí, le pasa a uno, le toca a uno. Es que eso es lo bonito de los medios de comunicación. Sí. Cuando suceden esas cosas de que uno la embarra, no siempre va a haber chance de uno corregir. Pues si usted tiene la posibilidad y la agilidad en medio de su cuento, de su carreta, digámoslo así entre comillas, de organizar la cosa, pues usted la organiza. Otras veces muchos ni cuenta se dan, pasan también desapercibidos como pasa uno inconscientemente cuando las dice. Entonces eso es lo bueno, que uno improvisa, uno esto le da. Lo bueno de los que hicimos radio antigua también y los que empezamos en televisión hace rato ya también, es que hemos aprendido todo eso. O sea, el tiempo uno le va dando como la cancha para uno defenderse, para uno improvisar, para hablar de determinada situación frente a una cámara, cuando hay noticias, hechos importantes que hay que contar. Cuando hablamos del periodismo caldense, de nuestra ciudad, de nuestra región, ¿cómo se ha ido fortaleciendo? Porque la ciudad de Manizales es una cuna de periodistas. Sí. No, yo creo que el tiempo es el que lo ha fortalecido a uno. Los espacios donde hemos estado, en el caso mío, yo se lo dije hace rato, yo creo que yo he hecho una carrera integral. Muchos dicen, bueno, pero si este empezó en deportes, ¿por qué no siguió ahí? Si alguna vez comentó fútbol, ¿por qué no siguió ahí? ¿Alguna vez intentó narrar, ¿por qué no siguió ahí? Hice mucho tiempo voz comercial, hice camerinos, lo que se llama trabajo de camerinos y todo este cuento, y tuvimos una vigencia importante. Y muchos decían, bueno, este muchacho pasó aquí, pasó allí, puede seguir. No sé si otros lo ponían en duda. Entonces muchos dicen, bueno, ¿por qué no siguió ahí? Pero como le digo, llegó un momento donde yo me quería preparar. Y esa preparación exigió de que sin desvincularme de los medios, sin desvincularme del ejercicio, yo me puse a estudiar. Entonces yo estudiaba en la universidad de día, la carrera en la Universidad de Manizales de día, y yo no me desvinculé jamás. Yo traté siempre de estar en las transmisiones deportivas que eran los domingos, que eran en horarios nocturnos, de estar en las emisoras. Entonces yo también estuve en Tropicana Estéreo, yo estuve en Olímpica Estéreo, yo estuve en Corazón Estéreo, en fin, muchas emisoras que me permitían trabajar de noche. Yo estudiaba en las noches, hacía mis trabajos en las noches, mientras ponía música, mientras hacía locución, y al otro día yo estudiaba a las 3 clases que me tocaran, 2 clases, sacaba mis espacios para descansar, y así fue sacando la situación. Entonces eso lo forma uno, y eso me fortaleció a mí. ¿Cuál es la parte sensible que tiene José Fernando Berrío que lo hace salir lágrimas? ¿Cuál es la sensibilidad que usted tiene? Yo soy sensible, porque no me da pena decir lo que yo he llorado frente a situaciones. Muchas veces por la parte profesional pues uno maneja eso y de pronto le toca utilizar la máscara. Entonces yo he llegado a puntos críticos donde ha habido situaciones críticas que han sido noticias para Manizales y el departamento de Caldas. No nos vamos muy lejos, en el año 2011 fue un año de mucha tragedia, de comienzo a fin. El año
desde que empezamos con inundaciones, unos derrumbes que hubo para el lado aquí detrás del Cerro San Cancio tirando para Fátima, el Aguacate, que ahí hubo muertos. En el barrio de la Sultana. Sí, el bus que se llevó una avalancha de la quebrada La Mula bajando de Bogotá, de la vía Bogotá, que se llevó 22 personas, que lo volvió brisas, como decimos. Ese año hubo de todo. Ese año hubo explosión de una conducción de la Check, de la Esmeralda, allá en Chinchiná, en la ínsula, y allá hubo muertos, unas personas que le estaban haciendo mantenimiento a los tubos, hubo una explosión interna y esta gente, cuando yo llegué al hospital, por ejemplo, de San Marcos de Chinchiná, a las 8:30 de la noche, en medio de un aguacero, porque ese año fue de mucha lluvia, había gente que la estaban entrando ahí al hospital, a urgencias. Yo no sé por qué resulté yo en urgencias con mi camarógrafo, Julián Eduardo, y, y resultamos ahí al lado de camillas donde habían cuerpos brincando, quemados. Me pasó mucho con los muertos del bus, pasó mucho con todos los derrumbes que hubo ese año. Ese año también hubo fútbol de la Copa Mundo juvenil que tocó aquí en esta zona. Y lo último que hicimos, no, pues lógicamente Cervantes. Nosotros cuando llegamos a Cervantes a las 6:20 de la mañana, vimos todavía sacando gente viva, estaban sacando otros muertos ya de esas casas, de esas viviendas, un olor a gas aterrador, que tenían susto de que hubiera una situación más difícil.
Y acá seguimos hablando un poco con José Fernando Berrío. Ahí vimos esas bellas imágenes de lo que es él, como periodista, como presentador, como padre de familia, como esposo y como corresponsal. Y José Fernando, usted nos está hablando un poco de lo que ha sido nuestra trayectoria periodística y hoy en esta gran conmemoración de lo que tiene que ver el Día del Periodista. Bueno, José Fernando, sigamos hablando un poco. Usted nos estaba hablando sobre ese paso que se ha venido haciendo, esos pinitos a través de la academia. Sí, le estaba diciendo entonces que estaba hablando de ese año difícil que fue el 2011, porque ahí hubo muchas experiencias que van complementando todo ese trabajo. Ya de lleno con Caracol Televisión, yo de Caracol Televisión tengo que hablar de un vínculo superior a 20 años ya, porque si bien yo estuve como segundo corresponsal o la persona que le hacía el reemplazo a Héctor Arango, que era el titular, siempre fueron como 7, 8 años antes de yo quedar como titular de la corresponsalía aquí en Caldas. Esa corresponsalía yo la empecé el 1 de enero de 2008 como titular hasta la fecha. Entonces ya ese vínculo es de más de 20 años con Caracol Televisión, canal privado. Entonces han tocado pues cosas que nos han alimentado mucho, que nos han enseñado mucho el día a día. Ese año fue difícil porque es que ese año 2 veces estuvo Manizales sin acueducto, 2 veces estuvimos sin gas por explosiones de tubos, todo generado por el invierno. Tuvimos las tragedias, como le decía. Lo último fue salir desde Manizales hacia Dos Quebradas para apoyar el trabajo de Pereira, el trabajo periodístico, por la explosión del oleoducto también que pasó por Dos Quebradas, que también generó muchas personas muertas. Entonces, yo creo que las experiencias y lo que le decía, uno le toca tratar de ser duro porque uno llega a escenarios donde ve cosas muy tristes. A mí me ha tocado, y hay que decirlo, llegar a momentos donde está la noticia, donde están sacando todavía muertos por derrumbes, niños, ancianos, personas adultas, en diferentes circunstancias, accidentes de vehículos. Recuerdo mucho un accidente que hubo en el 2012, eso fue el 5 de enero, un vehículo que iba de camino de Bogotá hacia Chocó, mejor dicho al contrario, venía del Chocó para Bogotá y pasó por Manizales. Ese vehículo no tuvo cambio de conductor aquí en el terminal de Manizales y hacia la 1:30 de la mañana se accidentó en Cerro Bravo. Yo llegué a eso de las 2:30 al punto y lo primero que vi fue niños calcinados, tirados en el piso, ya tapados con unas cobijas y tener uno que ponerse pues a funcionar. Y en esto lo más duro es uno preguntar qué pasó, más si le pregunto a una persona que fue testigo de lo que pasó, una persona que estuviera ahí en el momento de la situación, más cuando le toca entrevistar a la familia de las personas que sufren este tipo de situaciones. Entonces uno se vuelve un poquito duro, pero no pierde la sensibilidad, o por lo menos a mí no me ha pasado. Uno no muestra lo que es, pero uno lo siente, y lastimosamente las noticias que más le toca dar a uno y las que más le toca a uno reiterar y hablar son esas de tragedias. Y algo maravilloso, José Fernando, y es que usted como presentador, como periodista, también tiene el otro lado, cuando usted no está dentro de un micrófono, ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre? A cocinar. Me gusta mucho la música. Yo no sé si esto lo sabe mucha gente. Yo desde niño aprendí, yo me crié con mi abuela, es decir, tengo mi mamá y mis hermanos, pero entonces mi papá faltó cuando yo tenía 6 años. Mi papá murió en 1972, quedamos los hermanos todos ahí en escalita, 9, 8, yo tenía 6, la hermanita tenía 4 y el niño tenía 3. Y ellos siempre estudiaron en las mañanas, yo siempre estudié por las tardes. Y entonces yo me quedaba con mi abuela. Mi mamá, a partir de ese momento, una mujer con 29 años que empezó a trabajar, a enfrentarse a sacar a sus hijos adelante, que entre otras cosas tengo que decirlo que es una mujer que a partir de ese momento se dedicó nomás a sus hijos, no cerró sus ojos, se dedicó a sus 5 hijos y no más, hasta el sol de hoy. Hoy por hoy todavía tiene tusa por la falta de mi papá,
de Julio César Berrío. Y entonces yo me crié con mi abuela. Entonces mi abuela, por lógica, me fue enseñando. Y yo de niño aprendí a hacer de todo, oficios de la casa, aprendí a hacer comida, aprendí a mantener todo lo que un hogar debe tener al día. Y yo hoy por hoy lo hago, siempre lo he hecho, al lado de la persona con quien comparto mi vida, yo hago todo. O sea, entre los dos funcionamos, pero no me da pereza barrer, no me da pereza ponerme a hacer un almuerzo, no me da pereza lavar un baño, no creo que sea un oficio de mujeres. Yo doblo ropa, yo plancho mis camisas, yo organizo. Y el tema de la piedad es buen humor, a todo le colocó humor. No es que le coloque humor, no. Trato de estar tranquilo, me gusta escuchar música, me gusta reunirme mucho con mi señora y con algunos amigos que tenemos así en reunioncitas sociales de casa y de charlar y de compartir esas experiencias. También les gusta que eche cuentos, que cuente cuentos, porque nos gusta reírnos. A veces me piden que haga shows de música porque me gusta cantar, imitar. Yo también me paraba frente al espejo a hacer mímica, lo que llamábamos nosotros fonomímica, de los cantantes que nos gustaban. Entonces yo frente al espejo también, después ya con un microfonito por ahí de esos de grabadora, de esos hechizos, ya iba uno haciendo eso, pero también me ha gustado ese tema de la música, de cantar. Es que le gusta preparar. No, yo preparo de todo lo que se prepara normalmente. Como buenos paisas, sé hacer buenos frijoles de diferentes calidades, sé hacer pues un buen sancocho, sé hacer un buen sudado, porque una cosa es decir, me comí un sancocho aquí, allá, pero saberlo preparar como le enseñó a uno la abuela, con ese toque y ese sazón de la abuela. Y yo creo que lo más importante ahí siempre es el amor que uno le pone a eso. ¿Cuál es el referente que tiene usted como periodista, como presentador? ¿Tiene algún referente, algún alumno o alumna que sigue sus pasos? Pues yo no sé si habrá alguno que haya seguido mis pasos, pero hasta el momento no lo sé. Las personas con las que yo he tenido la oportunidad de trabajar, personas que inclusive me han apoyado a mí para hacer un reemplazo cuando yo saco mis vacaciones, son personas que han respondido bien, que han hecho bien las cosas, que me han dicho, José, es que yo a usted le he aprendido esto, le he aprendido lo otro, ya sea en la forma de buscar la información, de redactar la información, de presentar la información, y yo me he sentido bien representado. En este momento Paula Bernal tengo que destacar que es una persona muy profesional, que desde que llegó el primer día a reemplazarme, se posesionó y nunca me ha llamado, José, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Muchas personas en las que yo he dejado como reemplazo en algún momento, termino yo a distancia haciendo las cosas, porque me llaman, ¿cómo hago este texto? ¿A quién llamo? ¿A quién busco? Entonces yo termino haciendo el mismo ejercicio estando, por ejemplo, en vacaciones o en un descanso. Pero en este caso no, Paulita ha sido, y a Paulita la felicito porque en este momento está de nuevo en estas líneas periodísticas a través de televisión. Entonces, pues que yo diga así, que tenga un buen conocimiento de alguien que quiera seguir mis pasos o que siga lo que yo hago, pues no sé si lo habrán, no me lo han expresado. Yo que haya tenido como referente a alguien, se lo decía ahora, esos presentadores antiguos, los locutores antiguos incidieron mucho en mí, muchos locutores de la parte deportiva, que si nos ponemos a mencionar, yo escuchaba mucho todelar las transmisiones de fútbol, que eran solamente los miércoles y los domingos, sagradamente 8:30 de la noche, miércoles, 3:30 de la tarde, ahí no postergaban partidos, ahí no había tanto campeonato, era simplemente una fecha con 7 partidos, 14 equipos, y escuchaba uno las transmisiones simultáneas, ¿cierto? En una sola cadena como era Todelar, y entonces uno escuchaba a todos los narradores que existían en la época, y que los nombres son infinitos, entonces, uno trataba de imitarlos, trataba de seguir el ritmo y todo el cuento, y alguna vez, como le digo, participamos de la parte deportiva, creo que respondí, conocí mucho, viajé a algunas ciudades a transmisiones deportivas con los dueños del balón, también con Caracol, porque tuve la oportunidad después de trabajar también en Caracol Radio con Javier Giraldo Neira, con Carlos Arturo Nestroza, con
Duván Marín, con el mismo narrador, José Carlos Orozco. Eduardo, con Germán Mejía, bueno, en fin, Felipe Cardona. Entonces yo creo que son épocas que se cerraron, que no se olviden, porque igual yo aquí en Caracol, yo hago de todo. Yo en Caracol, si hay que hacer nota deportiva, se hace nota deportiva. Si hay que hacer nota de farándula, se hace nota de farándula. Si hay que hacer económica, se hace económica, orden público. Aquí uno como que responsable uno cubre todo, desde mandar la entrevista de la reina, hasta mandar la entrevista del presidente cuando venga, hasta mandar la entrevista de... Sí, de ¿Cómo te cualquier... van a aparecer en Blue Radio? Sí, con Blue Radio también tenemos la posibilidad de... Eso es parte del trabajo que se hace con Caracol Televisión, estar ahí con Blue Radio. De pronto por no tener una sede de emisora como tal aquí, de Blue Radio, solamente es una corresponsabilidad donde cuando se amerita se hace la información. Uno trata pues todos los días de ir mandando cositas. Yo digo que cuando no aparece yo me la rebusco bien y trato de sacar de un tema y del otro, porque pues no me gusta quedarme quieto en ese aspecto, que al menos la ciudad suene, que se escuche, que salga. Entonces yo trato de todos los días mandar tanto para Caracol Televisión como para radio. Bueno, una de las palabras que yo le digo a los invitados, y es la mejor pregunta, cuando usted se mira a través de un espejo su propio rostro, ¿qué piensa? Que ya estamos viejos. Sí, porque cuando empezamos en esto, y yo creo que las fotografías lo dicen, aparte de que ya no tengo un bigote como usted lo vio, ya uno va viendo, ya estos... Las canitas. Sí, estos capachitos aquí, estos lados, de los cuales me siento orgulloso porque han sido bien aprovechados. Son, sí, lo que decimos son experiencias. Y ya, como le digo, son más de 30 años en este rol, porque yo lo cuento desde que me senté en una cabina de radio, en RCN, hasta el momento actual. Ahí he hecho de todo. Y yo creo que la vigencia es bien importante. Entonces cuando yo me miro al espejo y veo que sí han pasado los años, porque a uno los cambios físicos se lo van diciendo, también me siento contento porque a pesar de que se pregunta uno cuándo pasó todo este tiempo, dice uno, no han sido en vano. Todo este tiempo no ha sido en vano. Yo creo que en el caso mío, yo tengo un sueño cumplido, un sueño que realicé, algo que proyecté desde niño. Yo sabía que yo iba a ser, si bien no periodista titulado, yo sabía que yo en algún momento me iba a enfrentar a un micrófono, porque me gustaba hacer eso, a presentar una canción, a hacer una voz comercial, a grabar una cuña en radio, en televisión, y a ser presentador de televisión como lo logré alguna vez aquí a nivel regional. Y como somos en este momento, así sea como corresponsal, pero tenemos una mentalidad ahí. Hablemos de ese papel de padre y con su señora esposa. El papel mío de padre, de pronto no sé, Jairito, si usted lo conozca, no tengo hijos. Mi señora tiene hijos. Asumí ese rol con alguno de ellos, el menor, que Julián Eduardo inclusive, el hijo menor de mi señora, Julián Eduardo fue camarógrafo mío, por allá en el 2010, 2011, 12, 13, hasta que ya él quiso desvincularse de Caracol y estuvo vinculado con Telecafé, trabajó con UNE, y ya hoy por hoy está en otro tema distinto. Él se fue para Chile con su compañera. Él allá empezó a trabajar también con los medios de comunicación, a grabar fútbol. Fue uno de los primeros trabajos que consiguió, pero posteriormente se fue a lo que él iba. Él ya tenía algo proyectado y era trabajar con una multinacional en un puerto, en San Antonio de Chile. Entonces pues Julián, yo con Julián desarrollé como un papel, digámoslo así, una persona que hoy teniendo ya 32 años, desde los, no sé, 17, que yo lo conocí, 16, 17, fue bien manejado, un muchacho que aceptó el rol que asumimos la mamá de él y yo, y que estudió, se preparó, trabajó conmigo, y ya hoy en día tiene su hogar y conformó sus cosas. Entonces es tal vez el papel como de padre que yo haya realizado. ¿Y su esposa? ¿Qué ha significado para en su vida en la parte profesional y personal? Todo. Es decir, es la persona del presente, y la persona con la que digo yo aspiro a seguir el resto, porque pues ya uno va pensando y va caminando es
cómo va a vivir en los últimos años, tanto profesionalmente, tanto el tema social, la compañía, que tenga uno, digamos, ese hogar de compañía establecido por lo menos. Ya sabemos que estamos ahí los dos y ella representa mucho para mí porque ha sido un empuje grande. Somos dos personas que nos conocemos desde niños. Es una historia para telenovela. Después cuando tenga tiempo creo que la va a escribir. Claro, y lo más bonito, José Fernando, y es que algo bonito de ellos dos, ella le ha colaborado también como camarógrafa en su trayectoria en muchos lugares, cubrimiento del Parque Natural de los Nevados, por la Reina y así sucesivamente, José Fernando. Sí, ella cuando ha tenido oportunidad siempre se va conmigo a este trabajo. Yo hago mucho trabajo de campo. Y cuando el recurso del camarógrafo no está a la mano, muchas veces pasan cosas que no llego a tiempo al lugar donde es. Yo inmediatamente le digo a ella, bueno, prenda cámara, enfóqueme ahí, ella ya sabe cómo es el tema y lo ha hecho más de una vez. Entonces somos un complemento en eso. Pero ella pues afortunadamente tiene su espacio laboral, ella trabaja y yo creo que no, tenemos un hogar bien vivido. Bueno, por último, a usted como quisiera que lo recordara el día de mañana su familia, sus amigos y sus seres queridos, ¿cómo quisiera que lo recordara? Que me recuerden con mucha alegría. Yo trato de ser, es decir, en familia somos muy unidos, 5 hermanos, 4 hombres, una mujer. Yo estoy en toda la mitad, hay 2 mayores, 2 menores. Y a mí siempre ellos me han tenido, digamos, como un referente en el sentido de que me gusta mucho unir. Hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos aquello, reunámonos para esto, convocar, estar presente para todo. Entre todos nos brindamos la mano cuando hay que brindarnos la mano, nos acompañamos cuando hay situaciones no solamente de alegría, sino también situaciones difíciles por las que las familias pasamos en ocasiones en la vida. Entonces yo sé que ellos me van a recordar a mí como esa persona. De pronto José nos ha querido siempre tener ahí unidos. Cuando estamos unidos, yo trato de ser el recochero, de ser el que pone la joda, el que imita al cantante, el que cuenta el cuento. Y entonces eso hace que se vivan ratos alegres y yo creo que ellos me van a recordar siempre así. Y como profesional, pues con lo que he logrado, porque yo considero que se han trascendido fronteras en este tema de la radio, de la televisión, y digo yo trascendido fronteras porque pues estoy en un canal, en un noticiero, como Noticias Caracol, que nos da esa proyección a nivel internacional inclusive. Claro, cuando hablamos de la inclusión, cuando abordamos un tema hacia la población con algún tipo de discapacidad, sea cual sea el tema hacia esta población, usted cómo ha ido aprendiendo a expresar esa palabra correcta hacia esta población, cómo ha ido aprendiendo usted como periodista y presentador. Es un tema que nos hemos encontrado en el camino, porque el tema de la inclusión es relativamente nuevo. Anteriormente a este tipo de sociedad, de población, que en otras épocas era olvidado, que a lo mejor era marginado. Era por allí marginado. Sí, era marginado. Escondidos. De pronto las políticas gubernamentales hoy piden que deben tener sus espacios. Entonces nosotros hemos aprendido, yo por lo menos he aprendido que existen asociaciones defensoras de la población con este tipo de situaciones. Usted más que yo lo maneja. Claro. De hablar de que es que esté limitado, de que es que esté no sé qué, que esté... Usted maneja los términos. Claro. Y ahí va la inclusión. Y ahí va la inclusión. Cuando anteriormente pedía personas con discapacidad o personas con población con algún tipo de discapacidad, personas con discapacidad visual, auditiva, así sucesivamente. Y anteriormente se utilizaba mucho esa palabra, el bobo, el mongólico, todos esos términos malucos que se utilizaban. Hoy en día ha mejorado mucho y todavía falta, pero ahí vamos en ese camino. Hoy, martes 9 de febrero, es día del periodista. ¿Cuál sería esa invitación a todos los periodistas, tanto de nuestra ciudad, de nuestra región y del país y por supuesto del mundo entero? La invitación es a no dejar, Jairito, de creer
Lo digo porque yo siempre he creído, desde niño yo creí lo que yo hago. Yo me fui perfilando y a pesar de que mis primeros trabajos, mi primer contacto con el mundo laboral fue en una cosa muy distinta, a pesar de eso, yo busqué el momento para llegar a los medios. Y yo siempre guardo esa fecha, el 6 de agosto de 1990, arranqué yo un lunes, arranqué yo en RCN Radio y ahí empezó mi carrera profesional. Después la fortalecí con la academia, la he nutrido mucho con la experiencia que he tenido en los diferentes medios. Trabajé en emisoras como RCN, como Todelar, como Caracol, en las cadenas. Estuve vinculado a La Voz de la Feria alguna vez, estuve con algunas otras emisoras, inclusive la emisora UMFM, que tuve la oportunidad de estar en esos primeros, en ese arranque con John Jairo Herrera de la Universidad de Manizales, haciendo un trabajo de monitoría y de una vez pues profesionalizándome. Entonces yo creo que yo he recorrido todos esos espacios, la radio, la prensa escrita, como le digo, tuve 2 o 3 pasos temporales por el periódico local La Patria, en televisión, en estas programadoras donde estuve, y yo creo que la máxima ha sido Caracol, en la que yo le digo ya llevo un vínculo de diferentes formas, porque pues, nosotros en el sistema laboral que tenemos pues las vinculaciones han sido por épocas de una forma, de la otra, pero igual yo estoy en este momento actual con Caracol vigente y yo creo que esperando que por mucho tiempo. Yo no lo quiero dejar, hijo de Fernando, ¿cuál es la entrevista que pudo realizar y cuál es la entrevista que le faltó por realizar, que no haya podido cumplir ese sueño? Pues yo creo que algo que yo dije que no pude realizar, una o muchas entrevistas que se me quedan ahí metidas en el sueño, de haber hecho entrevistas en un evento internacional deportivo. A mí muchos me dicen, si usted hubiera seguido por el camino de los grupos deportivos, a lo mejor hasta se hubiera ido de Manizales, como lo hicieron muchos. Yo en ese momento fue donde volteé como el rumbo y ahí fue donde yo me puse a profesionalizarme, es decir, ya entré a la universidad y ya cuando salí de la universidad ya se me atravesó la televisión en una cuestión ya más general, no especializado solamente en la parte deportiva. Entonces yo digo que si algo me faltó a mí, entrevistar en un evento internacional. Hubiera sido muy bueno con el Once Caldas cuando estuvo en Copa Libertadores, que viajó a todos estos países del sur del continente, y por qué no haber pensado en un mundial, ¿cierto? Pero como se atravesaron estas cosas, entonces es un sueño que aspiro alguna vez a hacerlo. Aspiro alguna vez poder entrevistar a cualquier futbolista, a cualquier integrante de un equipo, un técnico, pero en un mundial de fútbol o en un evento internacional. Claro que sí, querido televidente. Ahí teníamos hoy a un gran maestro del periodismo también de la ciudad de Manizales. Yo no digo maestro porque era un hombre que tiene mucha historia, una historia recorrida en diferentes medios de comunicación, tanto radiales como en la web, y es un hombre polifacético porque a él le tocó cargar cuerdas y así sucesivamente. Y hoy queríamos rendirle ese homenaje a José Fernando Berrío Becerra, hoy en el Día del Periodista. Un feliz Día del Periodista para todos y que Dios los bendiga siempre y que Dios los ilumine en esa bella labor. Y ahí me incluyo. A ustedes, queridos colegas, un abrazo bien grande y gracias. Gracias por educarnos, gracias por enseñarnos a hacer periodismo. Y gracias a ustedes, queridos oyentes, que siempre están pendientes de nosotros, del día a día, de nuestro quehacer periodístico. Ese es algo bonito. José Fernando Berrío, muchas gracias, y este es un homenaje en vida, porque como yo siempre lo digo, los homenajes se hacen en vida, y que Dios lo bendiga y feliz día. Dios lo bendiga, Gerito. A usted muchas gracias. Aprovechar este espacio que es el que usted maneja, el que usted lidera aquí en Manizales con mucho éxito, que entre otras cosas también tengo que reconocerle ese trabajo que usted hace, porque uno lo sigue, lo ve. Usted se ha atrevido a muchas cosas que nosotros no nos hemos atrevido, muchos que ya llevamos décadas en este cuento. Yo creo que usted recuerda la época cuando estuvimos en UNC
Algo anécdota maravilloso hoy en día de periodista. Yo recuerdo que UNC quedaba en Veracruz Internacional por implantación. Después pasó por el sector de Rabasco. Y hay un señor que se llamaba, no sé si todavía está vivo, Don José, me imagino que sí, Don José. Don José nos llevaba en un carro blanco hacia Telecafé. Esto tenía un nombre, La Ratonera. Le decía La Ratonera. Sí, sí, la 24, que hoy en día es un parqueadero Sí, de es un motos, parqueadero. Ahí es una cosa también de electrodomésticos, de licuadora, de lavadora. Ahí quedan los estudios y las oficinas de Telecafé. Entonces le decía a Jairito que usted también ha llegado lejos, y yo quiero decirlo porque pues, usted me invita a su programa, a este espacio, usted es periodista, vaya el reconocimiento también para los colegas, los amigos, grandes amigos que tengo en este medio, que me reconocen. Y lo que dije ahora, los sueños, lo mío es un sueño cumplido, lo que yo hoy soy es un sueño cumplido. Yo desde niño quise ser esto y soy periodista, hago parte de este grupo de periodistas. Y para la gente que usted tiene en el proceso de inclusión, en lo que usted llama inclusión, también agradecerles porque hacen parte de nuestra sociedad, porque hacen parte de esos núcleos a los que nosotros como periodistas en algún momento llegamos. Entonces, vaya también la felicitación para usted, Jairito, felicitación para todos los amigos de la inclusión y muchas gracias. Claro que sí. A ustedes, queridos televidentes, un abrazo bien grande. Hoy martes 9 de febrero, el día del periodista. Un abrazo para todos y nos veremos en nuestro próximo programa aquí por Los Más Capaces TV. Y compórtense bien. Recuerden nuestro correo electrónico, losmascapaces 45@gmail.com y nuestro WhatsApp 313-787-1550. Un abrazo y compórtense bien.